Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Ciencia sin Fronteras, una coproducción entre Santiago TV y la Red de Investigadoras. En este programa conversaremos sobre ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y el aporte que hacemos las mujeres en todas estas áreas. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia sin Fronteras. En este episodio conversaremos sobre ciencia y género, políticas públicas en ciencia. Conversaremos sobre el aporte que hacemos las mujeres en la construcción del conocimiento en nuestro país. ¿Te has preguntado cuántas mujeres hoy día hay en políticas públicas, diseñando la política pública de ciencia o aportando al crecimiento científico de nuestro país? De esto y de muchos otros temas vamos a conversar hoy, pero antes vamos a ver el siguiente video. El ámbito de la ciencia y tecnología se ha perfilado como un espacio prometedor para enfrentar la revolución digital y cambio tecnológico acelerado. Sin embargo, ese cambio no es garante para la igualdad de género en carreras científicas y tecnológicas. Por esta razón, se hacen indispensables las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuánto crees que ha avanzado Chile con respecto a estas temáticas? ¿La inteligencia artificial emparejará la cancha entre hombres y mujeres? Hoy, género y políticas públicas, en Ciencia sin Fronteras. Hoy tenemos una tremenda invitada especialmente preparada para ustedes y vamos a conversar sobre temas de ciencia y de género. Tenemos como invitada a la subsecretaria Carolina Gainza. Ella es socióloga de la Universidad de Chile, es doctora en literatura y además, es nuestra subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así que muy bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias, Mónica, por la invitación a este programa. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. Este programa es un programa que se transmite por la televisión de la Universidad de Santiago y la ven muchas personas y no todo el mundo sabe lo que es el Ministerio de Ciencia. Partamos por eso. ¿Qué hace el Ministerio de Ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve el Ministerio de Ciencia para el ciudadano común que nos está viendo hoy día? Bueno, yo creo que son preguntas muy importantes y son dos preguntas. Una, ¿qué hace el Ministerio de Ciencia y para qué sirve? El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tiene como principal misión articular al ecosistema que son las universidades, ¿cierto? El sector público, el sector privado, los investigadores, las investigadoras, innovadores, innovadoras, para poder fomentar y robustecer la generación de conocimientos en nuestro país y que esa generación de conocimiento esté orientada a los desafíos que tenemos como país, ¿cierto? Como nación. ¿Para qué sirve el Ministerio de Ciencia? Esa es una pregunta muy importante porque muchas veces la gente no sabe y piensan que la generación de conocimiento es solo algo que hacen los investigadores e investigadoras encerrados en las universidades. Pero cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en lo que utilizamos todos los días, las vacunas, que se ponen desde que somos bebés, ¿no? Las vacunas son un producto de la generación de conocimientos, del trabajo de la ciencia. Los celulares son un producto de investigación científica que se ha realizado durante años. Entonces, todo lo que nosotros tenemos hoy día y muchas cosas que nos benefician son producto de la ciencia. Finalmente, la generación de conocimiento entrega mucho valor en la sociedad, tanto valor económico como valor y bienestar social y cultural. En este contexto, subsecretaria, ¿cómo estamos las mujeres en el espacio de la construcción del conocimiento? Somos el 50% de la humanidad, pero ¿cómo está nuestra participación en la generación de ciencia en Chile? Bueno, las mujeres han sido históricamente excluidas del ejercicio de la ciencia y de la generación de conocimiento. Y efectivamente hoy día, luego de los movimientos feministas y también todo el rol que han tenido las mujeres investigadoras, que ha sido invisibilizado a través de la historia. No es que no hayan participado de la ciencia,
¿ya? Han tenido menor participación por las barreras que han existido en una sociedad patriarcal, pero tenemos que hacer mucho más. Como bien decías tú, somos más del 50% de la población y por lo tanto excluir a ese 50% de la población de la generación de conocimiento es quedarnos sin una capacidad, ¿ya?, que tenemos como sociedad. Por lo tanto, nosotros como ministerio hemos trabajado durante estos 2 años que llevamos ya en el gobierno, más de 2 años en el gobierno, para incluir a las mujeres, para tener más mujeres en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y también para que se puedan mantener en su trayectoria. Porque nos hemos dado cuenta, sobre todo a partir de la radiografía de género, que te puedo contar más adelante de sus resultados, de que no basta con el acceso, que es muy importante en ciertas áreas como la ingeniería, las matemáticas, la tecnología. Necesitamos más mujeres ahí. Pero también tenemos que trabajar porque las mujeres investigadoras se puedan mantener en el sistema, porque una vez que entran, existen una serie de barreras que a medida que se van desarrollando en su carrera académica, las van expulsando del sistema. Que eso lo hemos visto desde la red investigadora. Exactamente. Bastante. ¿Y cuáles son las acciones que el Ministerio está ejecutando, concretas, para poder avanzar, digamos, en esta idea de la incorporación de mujeres en ciencia? Bueno, hemos hecho varias cosas. Una de las cuestiones importantes es establecer un marco. Y establecer ese marco tiene que ver con la política de género en CTCI, como le llamamos nosotros. Esta política no es de este gobierno, es una política que inició la administración anterior, muy importante, y que nosotros la hemos tomado, la hemos actualizado, hoy día está para la firma del presidente, y establece un marco que se plasma en un plan de acción. ¿Ya? Para eso nosotros trabajamos con un consejo de género en el ministerio para poder actualizar esta política, para poder justamente incluir este tema de que necesitamos avanzar en lo cuantitativo, en la cantidad de mujeres, pero también avanzar en que las mujeres puedan desarrollarse en espacios libres de violencia, donde haya mayor corresponsabilidad, entre otros factores. Por otra parte, hemos establecido medidas concretas, como la paridad en becas. ¿Ya? La paridad en becas creo que ha sido un gran avance. Por supuesto, no soluciona el problema, es un medio para poder incluir más mujeres, pero también es una señal potente, porque es decirle a las mujeres investigadoras que nosotros estamos resguardando un espacio. ¿Ya? Porque estas cosas no ocurren naturalmente y tenemos que incluir acciones de afirmación positiva. Por otra parte, en los fondos este año, en el Fondesit Iniciación, incluimos una serie de medidas, por ejemplo, asociadas a la postulación a estos Fondesit, en relación con la Ley 21.369, la Ley 21.369, ¿cierto? También la Ley Karin, que va a entrar en vigencia ahora en agosto, y también lo del pago de pensiones. Es decir, que no pueden estar con deudas en pagos de pensiones para poder postular al Fondesit Iniciación. Por lo tanto, esas son medidas súper concretas. Y lo otro son los INES de género. Los INES de género que los venimos financiando los estamos financiando hace bastante tiempo. Es un programa que ha permitido generar institucionalidad en las universidades y que además ocurrió una cosa súper potente, que es que las mismas investigadoras que pertenecen a los INES de género se organizaron, generaron la red INES de género, y por lo tanto nosotros como ministerio la hemos potenciado y hemos trabajado con ella, y además esta red INES de género surge de un empuje para generar una red más colaborativa en un sistema que es muy competitivo, que está avanzado más en la competencia. Por lo tanto, creo que esas son medidas súper importantes, acciones, iniciativas importantes que van en la línea de poder asegurar que ese 50% o más de la población pueda participar de la generación de conocimiento. Finalmente, el objetivo es transformar la producción de conocimientos y que todas y todos puedan participar. Subsecretaria,
La paridad, que estábamos hablando hace un momento. Cuéntenos un poquito, hay un proyecto de ley que nosotras también como red de investigadoras estamos apoyando y que hace referencia a la posibilidad, ¿cierto?, de establecer la paridad en la asignación de recursos en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Cuéntenos un poquito en qué está, cómo funciona, cuál es la relevancia que tiene. Bueno, la paridad es un medio, ¿no? La paridad es una medida para poder generar mayor equidad, igualdad en el sistema y mayor inclusión. Y por lo tanto lo que nosotros buscamos es que estas cosas, como te decía, no van a ocurrir solas. Lo que esperamos es que en algún momento en nuestra sociedad nosotros no tengamos que implementar este tipo de medidas, ¿ya? Pero hay que forzarlo, hay que forzar el sistema. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en dos medidas bien concretas. En términos de paridad, está el proyecto de ley impulsado por la diputada Gael Jomans, que nosotros hemos apoyado fuertemente y que hoy día pasó al Senado. Y ese proyecto lo que busca es la paridad en proyectos de investigación y becas, ¿ya? Nosotros ya comenzamos con eso cuando implementamos la paridad en becas, ¿ya? Pero es necesario ver cómo lo podemos implementar en proyectos de investigación, porque, por ejemplo, en ingeniería, lo que nosotros hemos visto en el Fondesit, en ingeniería postulan muy pocas mujeres y gran parte de las mujeres que postulan se lo ganan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos que postulen más mujeres. Por eso trabajamos coordinadamente con otros ministerios, como con la Subsecretaría de Educación Superior, donde tienen el programa de Más Mujeres en Ciencia. Entonces, una vez que entren más mujeres al pregrado, vamos a tener, esperamos, una mayor postulación a los proyectos de investigación, esto en el largo plazo, ¿no? Por otro lado, me interesa mencionar el proyecto de ley que estamos trabajando, que presentamos, para el pago en temas de pago de pensiones, ¿cierto? Y que en el fondo los investigadores e investigadoras no se puedan adjudicar proyectos de investigación si es que están en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, ¿ya? Eso se está discutiendo, se está recién empezando a discutir, pero creemos que también es una medida de justicia social y que va en beneficio de, finalmente, el objetivo final, que es que los niños, niñas y adolescentes se vean beneficiados. Esto de la paridad, más y mejor ciencia, significa que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tener una perspectiva distinta. ¿Qué han visto ustedes desde el Ministerio? ¿Cómo mejora la incorporación de esta perspectiva en la construcción del conocimiento? En todas las áreas, por ejemplo, en inteligencia artificial, que es un tema que hoy día el Ministerio está relevando, o en seguridad. Bueno, en el tema de la inteligencia artificial es muy importante la inclusión de distintas visiones. Nosotros siempre decimos que ciencias y conocimientos diversos es una mejor producción de conocimiento. En el tema de la inteligencia artificial, en cuanto a la creación de algoritmos, si es que tú tienes poca diversidad cuando se crean los algoritmos, los prejuicios, las diferencias, las desigualdades se transmiten y muchas veces de manera inconsciente. Ya hemos visto casos bien emblemáticos en otros países, en donde, por ejemplo, los algoritmos reproducen diferencias raciales, étnicas, ya desigualdades. No sé, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense, ya en donde los algoritmos lo que hacían era no entregar beneficios, por ejemplo, a la población afroamericana. ¿Ya? Entonces, se transmiten sesgos al algoritmo. Y lo mismo pasa en materia de género. ¿Ya? Si es que nosotros hoy día en tecnología tenemos muy pocas mujeres, por lo tanto los algoritmos están siendo principalmente desarrollados por hombres e inconscientemente se transmiten esos sesgos de género a los algoritmos y por lo tanto eso puede implicar, por ejemplo, que si se utilizan en temas judiciales o al momento de entrega de beneficios, eso vaya en desmedro, ¿cierto? O perjudique a las mujeres. Y eso se ha visto en la generación de conocimiento en general. Siempre se da este ejemplo de los ataques al corazón, ¿no? De los ataques al corazón, generalmente las pruebas se hacían en hombres cuando los síntomas de ataque al corazón en las mujeres son distintos. Y eso tiene consecuencias en la muerte de las personas. Entonces, la incorporación de miradas diversas en la ciencia es muy importante porque tiene efectos reales en las personas. Y eso, la ciudadanía que nos está mirando,
ayuda a que comprenda por qué es tan relevante la paridad o la incorporación de mujeres en la construcción de ciencia. Yo creo que lo que usted ha dicho es fundamental y pone, digamos, releva de lo que estamos hablando. Y en esta experiencia, ¿cómo ha sido la relación con las universidades? Estamos hablando, tenemos INES de género, tenemos direcciones de género, a partir de la 21.369 hemos logrado instalar, ¿cierto?, en todas las universidades direcciones de género y protocolos. Pero, ¿cómo ha sido la relación del Ministerio en este tema con las universidades públicas y privadas? Sí. Mira, yo creo que ha sido una relación bastante buena. En primer lugar, cuando nosotros llegamos al gobierno, empezamos a trabajar inmediatamente con las universidades en temas de género y en otros temas, en temas de condiciones laborales, en temas de cómo fortalecer la investigación y la innovación en las universidades, cómo descentralizar el conocimiento, ¿ya? Y las universidades nos decían que estaban en realidad bastante contentas de poder participar de todas estas iniciativas que estábamos impulsando, porque también son de su interés. Y nos decían, esto no había ocurrido antes. Nosotros hemos tenido un contacto muy fluido y permanente con las universidades, porque sin ellas no podemos avanzar. Las universidades son las principales generadoras de conocimiento, no solo en nuestro país, en el mundo e históricamente, ¿ya? Y por otra parte, las universidades son fundamentales justamente porque ahí se genera el conocimiento y por lo tanto, si es que nosotros no avanzamos con ellas en materia de perspectiva de género, que esto sea transversal, en materia de mejores condiciones laborales para investigadores e investigadoras, en materia de descentralización, que yo creo que todas están convencidas de que es necesario avanzar en esa materia, no vamos a poder avanzar. Porque son las principales adjudicadoras de fondos, son donde principalmente trabajan los investigadores e investigadoras. Más del 80% de los investigadores e investigadoras se insertan en las universidades. Entonces, yo he visto una muy buena disposición, sobre todo porque entienden que el trabajo articulado con el Ministerio nos va a permitir avanzar en estos temas que te acabo de mencionar, pero también en fortalecer la investigación en el país. Las universidades lo que hacen es hacer florecer los territorios. Cuando nosotros tenemos buena investigación diversa en las universidades, en todas las áreas del conocimiento, podemos enfrentar desafíos que son territoriales y que son muy particulares de esos territorios. Las universidades nos permiten identificar esos desafíos porque son las que están en el territorio. Y son las que contratan a los investigadores y las investigadoras. Si no logramos avanzar ahí, vamos a poder avanzar poquito. Es. Y bueno, en su experiencia, subsecretaria, ¿cuáles fueron las barreras que usted enfrentó? Bueno, primero decirte que esa pregunta siempre es difícil porque han habido muchos cambios, ¿ya? Y yo puedo decir que de alguna manera soy de otra generación, o sea, de hecho lo soy. ¿Ya? Soy de otra generación respecto a las generaciones más jóvenes hoy día, que son mucho más conscientes de sus derechos, donde se ha inculcado y ha entrado en la subjetividad de las mujeres de que tenemos derechos. Y yo creo que nosotras, mi generación, no éramos tan conscientes de eso y habíamos naturalizado muchas cosas que hoy día no son naturales, lo cual me parece perfecto. No sé, yo entré embarazada a la universidad. Tuve a mi hijo el primer año de la universidad. En ese tiempo no había sala cuna. ¿Ya? En ese tiempo yo no le podía decir a un profesor o a una profesora, sabe que tengo un hijo y no pude estudiar para la prueba. ¿Ya? Yo pasé la universidad sin echarme ningún ramo. Porque dejábamos a los niños en el centro de alumnos, ¿no? Claro, yo tuve la suerte de que tuve mucho apoyo de mi mamá y mi mamá me cuidaba a mi hijo. Yeah. Siempre hay una mujer que ayuda a otra mujer, ¿cierto? Sí. Mi mamá se dedicó al cuidado de mi hijo mientras yo estudiaba. De otra manera yo no hubiese podido estudiar porque en ese tiempo no había facilidades de ningún tipo. Y en el fondo siempre asumiendo, y una cosa y no culpo a mi actual marido, en ese tiempo mi pololo, porque las cosas eran así nomás. O sea, en el caso de él no pasó por las mismas cosas que yo pasé, porque la sociedad era así en ese momento, no estaba incorporado el tema de la corresponsabilidad, aunque yo debo decir que él es un excelente partner, ¿ya? Y siempre hemos compartido las tareas, pero en la sociedad no era visto de esa manera.
Sí. ¿Ya? Entonces, creo que a pesar de que yo llegué a un doctorado, hoy día soy subsecretaria, lo que yo estoy trabajando es porque no quiero, y creo que no es justo, que las mujeres tengamos que pasar por ese tipo de cosas. ¿Ya? Es decir, que nos digan, oye, pero ¿cómo tú vas a estudiar si tienes un hijo? Oye, mira, quizás deberías casarte. A mí me dijeron mucho eso. ¿O por qué trajiste a tu hijo a la universidad hoy día? O, Si hace por tanto ejemplo, frío. por ejemplo, lo que yo veía en la universidad para las vacaciones de invierno, éramos las mujeres las que llevábamos a nuestros hijos a la universidad. Yo nunca vi a uno de mis compañeros llevar a su hijo a la universidad. Sí. Entonces, la corresponsabilidad, sistemas libres de violencia, que no una estudiante de doctorado o una investigadora no tengan que preguntarle, oye, ¿y cómo vas a cuidar a tus hijos? Y hacer la investigación. Oye, si aquí lo que importa es el proyecto que yo voy a desarrollar. Para eso existe, ¿cierto? Estamos trabajando para que exista una sociedad de cuidado en donde yo pueda desarrollar mi carrera. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que buscamos. Exactamente. Sí. Yo recuerdo que siempre que iba a un seminario, un congreso internacional, mis hijos eran chiquititos, me preguntaban, ¿y dónde dejaste a tus hijos? ¿Con quién los dejaste? Y era casi como... No, y además, bueno, de eso se trata. ¿Cómo los trajiste? ¿Por qué los trajiste? ¿Por qué los trajiste? Bueno, justamente de eso vamos a hablar ahora en la próxima sección, pero vamos a ver un video sobre este tema y volvemos. La desigualdad en la ciencia persiste, con disparidades en representación, acceso a recursos y oportunidades de carrera. Las mujeres, minorías étnicas y grupos marginados enfrentan barreras que limitan su participación y progreso en el campo científico. Una de las cifras más llamativas es el ámbito de la investigación entre los países OCDE. Para Chile, este porcentaje es del 35%, mientras que en países como España, Portugal o Reino Unido, este porcentaje está más cerca del 40%, según el estudio del año 2020. ¿Qué acciones concretas pueden combatir el sesgo y la discriminación en todos los niveles del sistema científico, especialmente en el ámbito de la investigación? Subsecretaria, ¿qué opina de esta cifra, de este poco porcentaje de investigadoras que tenemos en Chile? ¿Cómo cambiamos la cifra? ¿Cómo aumentamos el número de investigadoras? Bueno, por eso creo que a pesar de que hemos avanzado, todavía tenemos muchos desafíos. Y en algunas áreas tenemos un desafío de número, de cantidad de mujeres. En otras áreas tenemos el desafío de cómo las mantenemos en el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, en las cifras de la última radiografía de género que nosotros lanzamos, si nosotros miramos el área STEM, ¿ya? Solo las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si nosotros miramos los países de la OCDE, ¿ya? En Chile solo un 8% en el año 2022, solo un 8% de las mujeres se titulaban de áreas STEM, ¿ya? En comparación con las cifras de la OCDE que llega al 16%, que de todas maneras igual es una cifra súper baja. ¿Ya? Y si nosotros miramos, por ejemplo, cómo van avanzando en la carrera académica en general, ¿ya? En las carreras de pregrado, alrededor de un 54% de las titulados son mujeres. O sea, ahí podríamos decir que tenemos paridad en el pregrado en general. ¿Ya? Pero cuando vas avanzando en la carrera académica, eso va disminuyendo. Si nosotros separamos por áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y lo que nosotros llamamos las áreas HACS, humanidades, arte y ciencias sociales, encontramos diferencias. En las áreas STEM, ¿cierto? Tenemos menos mujeres tanto en el pregrado y eso disminuye en el posgrado, en magíster y en doctorado. En las áreas HACS, ¿ya? Tenemos paridad, podríamos decir, en el pregrado, incluso más mujeres tituladas. Pero cuando avanzamos en la carrera académica, también las mujeres van disminuyendo. Entonces, las áreas HACS nos muestran que tú puedes aumentar el número, pero eso es la punta del iceberg, ¿ya? Sino que tenemos que hacerla, nosotros estamos trabajando, por eso te mencionaba que nuestra política de género apunta a dos cosas principales. Aumentar el número de mujeres donde necesitamos más mujeres en las áreas STEM, ¿ya? Por el tema de los algoritmos que te mencionaba, por el tema de las investigaciones en biología, etcétera, que influye, ¿cierto?, los sesgos de género en la producción de conocimiento.
Pero las áreas HACS nos muestran que la cantidad de mujeres, tener más mujeres no es suficiente en el pregrado, sino que tenemos que avanzar en asegurar condiciones para que las mujeres y los hombres se puedan desenvolver en igualdad en su trayectoria académica. ¿Qué estamos haciendo ahí? El tema de la ley 21.369, ¿cierto? El proyecto de ley por el pago de pensiones, la ley Karin, que en general, ¿cierto? Pero que en temas de abuso laboral, las mujeres son generalmente las más afectadas, eso lo muestran las cifras, ¿ya? Entonces, todos esos ambientes que muchas veces violentos, consejos de género, con falta de corresponsabilidad, afectan la trayectoria de las mujeres, ¿ya? Entonces, si bien nosotros hemos avanzado respetando en el mundo de la investigación el pre y postnatal, medidas de paridad y todo esto que te he mencionado, todavía falta mucho por hacer porque este es un cambio cultural. Sí. Y los cambios culturales son de largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que con estas medidas que hemos tomado hoy día vamos a ver los resultados en 5, 10 años más. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando, por eso nosotros la radiografía de género estamos midiendo vamos a empezar a medir cada 2 años, porque si las medimos una vez al año, ya como que no se aprecian bien los cambios. Si las medimos cada 2 años, vamos a ir apreciando los cambios que van generando estas medidas, si van generando cambios o no, y eso nos permite repensar las políticas. Estos cambios, la ley 21.369, por ejemplo, nace a partir de un fuerte movimiento feminista, ¿cierto?, que se da el año 2018. La pregunta es, ¿usted se considera feminista? ¿Cómo es su vínculo con el mundo del feminismo? Yo me he ido construyendo como feminista. Y creo que lo que hizo, sobre todo la red investigadora, ya en impulsar esta ley 21.369, es muy importante. Yo siempre digo que por el hecho de ser mujer, uno no necesariamente es experta en temas de género, ¿ya? Y yo creo que necesitamos más expertas en temas de género, más investigación en la materia. A pesar de lo que se cree, no tenemos tanta investigación en la materia. Y me he ido construyendo como feminista porque creo que el movimiento feminista, el movimiento de investigadoras, de la red de investigadoras que tenemos en Chile, ha sido súper importante para poder generar conciencia en aquellas como yo, que muchas veces, como habíamos vivido una serie de cosas y las naturalizábamos, yo hace, 10 años atrás, yo miraba y decía, bueno, la verdad es que a mí no me pasó nada, yo pude hacer mi carrera y todo. Y lo que hace el movimiento feminista es desnaturalizar lo que nosotras y la sociedad en su conjunto, los hombres también, tenían naturalizado. Entonces uno empieza a ver, ¿ya? Es como que te sacan los lentes. Sí. ¿Ya? Y empiezas a ver la realidad, y eso me ha permitido a mí, ¿ya?, desde una perspectiva feminista, pensar las políticas públicas. Creo que lo que ha hecho este gobierno de transversalizar la perspectiva de género en todos los ministerios es una medida súper importante y que nos va a permitir avanzar en igualdad de género en la sociedad completa y en este ministerio, en el mundo de la CTCI. Y que además genera cambios culturales. ¿Cierto? Estamos generando cambios culturales con la transversalización del enfoque de género en todos los ministerios. Bueno, y en este contexto, ¿cierto?, de los cambios culturales, nosotras y nosotros tenemos preparado un juego que le vamos a hacer aquí a todas nuestras invitadas. Y este juego hace referencia a lo que usted estaba diciendo, subsecretaria, la neutralización de determinadas frases, conductas. Entonces, le vamos a pedir que escoja una carta, porque ahí va a aparecer una frase y vamos a conversar sobre esa frase. Ya, a ver, voy a elegir esta. Léala ahí y la muestra a la cámara, por favor. A ver, dice, saqué 2. No, es una. Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Qué frase más fea esa. Ya, a ver. Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Qué mentira más grande. ¿Ya? Más bien lo que uno tiene que reconocer es que detrás del logro de una persona siempre hay otras personas que colaboraron para que eso ocurriera. Pienso en mí misma, ¿ya? Mis logros en la vida, si bien yo trabajé mucho por llegar donde estoy, ¿ya?, pero son gracias a, y yo siempre lo agradezco, a mi marido, a mi mamá,
a mis hijos, ya, que me han apoyado en esta trayectoria. Y en el caso de los hombres, cuando un hombre llega a un lugar de poder, a un lugar de éxito académico, a un lugar de éxito en su trabajo, es porque hubo una mujer, si es que ese hombre tiene hijos, por ejemplo, tiene una pareja, es porque hubo una mujer que estuvo haciendo un trabajo que él no hizo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo ahora que estoy como subsecretaria, mi marido está dedicado, él trabaja, sí, pero va al supermercado, antes iba yo. Entonces, es una cosa colaborativa, ¿ya? Y yo lo vi en mis papás también. Mi papá trabajaba, mi mamá trabajó un tiempo, pero ella trabajaba en la casa. Y a mi mamá toda la vida le dijeron que ella no trabajaba. Hoy día el movimiento feminista y la sociedad de cuidados que estamos construyendo la ha hecho ver a todos nosotros y también a mi propia mamá, ¿ya? Que ella sí trabajó y que su trabajo permitió que ellos como sociedad, ¿ya?, conyugal, lograran lo que lograron. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser más generosos de reconocer que lo que un individuo o una persona logra, ¿ya?, es producto de que tuviste una red de colaboración a tu alrededor. Y en ese sentido, creo que siempre hay que reconocer ese trabajo. Exactamente, que hay que reconocer ese trabajo. Sí. Qué grandes reflexiones nos ha dejado la subsecretaria hoy día, porque efectivamente detrás de todos nuestros logros siempre hay alguien que nos está apoyando, y puede ser el logro de una mujer, puede ser el logro de un hombre, pero lo interesante es que necesitamos apoyo de otros, que no lo logramos solos, y bueno, de eso se trata también esta colaboración que hemos hecho como mujeres en ciencia. Así que muchas gracias, subsecretaria, por estar acá con nosotros. Sabemos que está súper ocupada y que se dio el tiempo de venir, así que estamos muy, muy, muy contentos, además porque es nuestro primer capítulo, así que muy, muy felices de tenerla en este estudio. Muchas gracias, Mónica. Un gusto conversar contigo sobre estos temas y que ojalá podamos seguir avanzando a paso más rápido en este tema, y estamos haciendo todo lo que podemos para que así sea desde nuestro ministerio. Querida subsecretaria, muchas gracias por haber venido. La verdad es que ha sido una maravillosa entrevista, así que le agradecemos infinitamente desde la Red de Investigadora y desde Santiago TV el que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Y para finalizar, queremos recomendarles un documental. El documental se llama Mujeres en la Ciencia. Es un documental que habla de lo que vivimos las mujeres cuando estamos dentro de las universidades, las discriminaciones, los abusos, las violencias de género en las universidades. Así que disfruten ese documental y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Santiago TV y de la Red de Investigadora. Hasta la próxima. Un abracito.